Estoy con Andrea Villaseñor de nuevo, bienvenida de nuevo Andrea, nutrióloga clínica, para hablar un tema muy interesante hoy que es la expresión genética, la epigenética, precisamente en el marco del Centro de Estudios en Epigenética Aplicada que fundé hace tiempo y con el eslogan de reconectarte para rediseñarte, reconexión para un rediseño. ¿Qué quiere decir? A nivel genético, podemos volver a conectar salud, podemos volver a conectar incluso genes que modulen las enfermedades, la inflamación y que frenen la edad, que es lo más importante, que frenen el envejecimiento. Y Andrea, que ha trabajado en centros hospitalarios de salud pública, tenías jefatura de nutrición En un hospital privado. en un hospital privado, o sea, ha visto lo que hace la nutrición clínica es ver enfermos, pues enfermos crónicos, degenerativos, operados, recién operados. Entonces, Andrea ha visto muchas enfermedades en su práctica profesional y por eso hoy vamos a hablar de este tema y de lo que Velage puede hacer con lo que es la expresión genética. Para dar una entrada a esto, ¿te parece? Hablamos de los telómeros, Sí. de lo que es los estudios de Elizabeth Blackburn, y Elizabeth Blackburn estudió lo que se llaman los telómeros, es decir, en nuestros genes, en nuestros cromosomas, que son como una X, al final de los extremos tiene como una capuchita de las agujetas, como ese plástico que juntan que las agujetas no permite que se deshilachen. Así son los telómeros en nuestros cromosomas. Los estudios de Elizabeth Blackburn se basaron en estudios que ya estaban hechos sobre estos telómeros, estos capuchoncitos de los cromosomas, que permiten que un cromosoma que los cromosomas, nuestros genes, se sigan replicando y replicando y replicando, y aproximadamente estos capuchoncitos duran 80 a 90 años. Es decir, cada replicada que dan se van acortando un poquito, un poquito, un poquito, y cada vez tiene menos material hasta que aproximadamente a los 80 a 90 años ya no hay más material para seguir replicando. Y es por eso que cuando ves a alguna persona que tiene vejez, de pronto ya empieza a envejecer más rápido, más rápido, más rápido. Lo que Elizabeth Blackburn vio y descubrió, que le valió el premio Nobel de Medicina en el 2009, o sea, estamos hablando de una súper investigadora, Sí. es que ella descubrió lo que se llama la telomerasa, la enzima que permite la protección de los telómeros. Es decir, en pocas palabras, la fuente de la juventud. Es decir, que tú puedas estar replicándote, 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 ya que todos nuestros órganos se regeneran. Depende de cada órgano, es el tiempo. La piel, por ejemplo, cada 4 meses tienes piel nueva realmente, los huesos igual, el cerebro, de 35 a 40 años tienes un cerebro totalmente nuevo, el páncreas, el hígado. Cuando tú dices a alguien, hace como 30 años que no te veo, efectivamente, nunca lo habías visto, más bien ni siquiera no lo conocías. Lo único que podías conocer son los dientes. Todo lo demás, todo lo demás es nuevo de la persona. Sí. ¿Cómo es que diariamente millones de células diariamente se replican y permiten un estado de salud dependiendo del estrés y de la nutrición y del estado de inflamación que hablaremos? Es lo que te permite que cada cierto tiempo que tú dejas de ver a una persona puede estar o igualita, o más viejita, o más fregadita, o más jovencita. Sí. La idea es que con la epigenética, lo que se habla, que se conoce como epigenética, es decir, más allá de la genética, la diferencia es que a veces te dicen, bueno, tú naciste con una herencia de cierta enfermedad, tú ya tus papás tienen ciertas enfermedades y pues tú la vas a sufrir. Tu mamá tiene artritis reumatoide, tu papá tiene problemas de corazón y pues tú ya ni modo traes una genética así. No es cierto. Ahora se ha visto que la expresión genética, es decir, cómo se ven los genes en ti, lo que tú heredaste, puedes cambiarlo, totalmente puedes cambiarlo. E incluso puedes no generar las enfermedades de papá, de mamá, e incluso si tu papá y tu mamá envejecieron antes, a una edad más temprana, tú puedes envejecer. Nuestro cuerpo está preparado para vivir aproximadamente 200 años con este sistema, pero emocionalmente y psicológicamente sabemos que todo el mundo se va haciendo viejito, entonces como una parte de un pertenecer, es como si a un argentino le digas que no habla argentino. Claro, para ellos nosotros hablamos raro, ¿no? Diferente.
Es como si traes a un argentino, por ejemplo, aquí a los 2 años de edad y nunca va a hablar como argentino. Es como si un mexicano lo llevas a los 2 años allá y a los 18 va a estar hablando totalmente con el acento argentino. Son cosas que no se pueden evitar. Elizabeth Blackburn entonces descubre la telomerasa y empieza a ver en qué situaciones esta enzima protege a los telómeros, es decir, cuando la vida es estresante, hay inflamación, hay estrés por medio de mala alimentación, mal dormir menos de 6 horas para muchas personas, estar en situaciones de que no puedes responder a un estrés de manera normal, o estás en un estado de alerta constante, cuando los estados de alerta están hechos para nada más estar por minutos, así como las presas. Viene el león, están corriendo, se ponen en un estado de estrés tremendo y al rato pasa y están comiendo hierba como si nada. Nosotros no, resulta que nosotros, bueno, digo nosotros por pertenecer a una población, si trabajamos 16 horas diarias, ¿cuántas horas quieres que la persona esté en estrés de las 16 horas diarias? Eso acorta los telómeros. ¿A qué se llama que acorta los telómeros? Que en vez de que tengas esos capuchoncitos largos que te van a permitir que tus células se repliquen y se repliquen durante tiempo larguísimo, ahora cada replicación de estos células van a ir acortándose los telómeros y te vas a ir envejeciendo mucho más pronto. Por eso ves que las personas con estrés se encanecen así. Cuando los dejas de ver, no sé, 15 años, ¿cómo estás? Más bien, ¿cómo? ¿Estás todavía? Porque con esa vida que llevan, es curioso verlos todavía estar vivos, ¿no? Porque van envejeciendo muy rápido. Ahora, dando esta entrada de lo que es la epigenética y de lo que son los telómeros y la telomerasa, que nosotros podemos elegir cuándo dejar de envejecer, que es algo muy interesante. En los cursos incluso les hemos pedido que saquen foto al inicio del curso y al final del curso. Tú puedes darte cuenta que una persona, y esto lo hemos visto en los cursos, en 3 meses puede una persona rejuvenecer hasta 10 o hasta 15 años. Y hay pruebas para ello. Pruebas fáciles, ¿eh? Entonces, Andrea, tú que has visto tanto enfermo, tú que has visto gente de unos estados deplorables, desafortunadamente, por diversas situaciones de estrés, tanto nutricional como todo su entorno, y hablando de lo que es el Velage, del sistema que tiene tan bonito de manejar todo esto, ¿cómo el Velage entra en lo que es la epigenética? ¿Cómo en la expresión de genes en las enfermedades? ¿Cómo actúa el Velage ahí? Por cierto, aquí tenemos Nuestro Velage. Salud antes de que empiece a hablar Andrea. Riquísimo. ¿Cómo entra, Andrea? Bueno, Enrique, Velage, como lo platicamos en una sesión anterior, está diseñado para controlar los procesos de estrés oxidativo celular, que esto está generado por procesos inflamatorios crónicos, que justo como dijiste, es ahí donde empieza este proceso de inflamación, es parte de ese desgaste y del acortamiento de los telómeros. Entonces, Velage es una megadosis de metabolitos, que los metabolitos es el resultado ya de la fermentación, que en este caso es de antioxidantes muy específicos de olivo y romero, que es la base de la dieta mediterránea. Pero la función de estos metabolitos, tal cual, es proteger el ADN de las mitocondrias. Por un lado, porque la primer causa de daño en ese ADN es la oxidación celular que se genera por todo el ambiente en el que estamos viviendo. Y es justamente, esa es la parte de la epigenética. Y de hecho, gracias a la epigenética, pues ya nos quitaron todas las justificaciones que antes se tenían de que por qué cada quien puede estar enfermo de lo que está enfermo. Con eso se comprueba que son solamente justificaciones y que en realidad es el resultado de los hábitos, de todo lo que has estado haciendo desde niño, año tras año, en relación de emociones, de alimentación. Es más, tiene que ver desde la mamá. Desde la alimentación, cómo estaba la nutrición, el estado emocional de la mamá, desde ahí tiene una afectación directa en esta forma en la que los genes se van a expresar, que quiere decir que todos tenemos los mismos genes. Es un ejemplo como una computadora, que todos tuvieran la misma computadora con el mismo equipo, mismo CPU, capacidad de memoria, etcétera, misma paquetería para trabajar, y una persona sí le da el mantenimiento adecuado, usa el antivirus adecuado, compra la mejor versión,
¿sí? Ujú. Y se mantiene en excelentes condiciones esa computadora, pero puede haber otra persona que ni le puso el antivirus, no lo eh, volvió a actualizar, lo llena de paquetería, se llena de virus, nunca le da servicios, puede ser que la batería, entre que la conectan y la desconectan, pierde tiempo de vida y entonces ese mismo equipo que tenía la misma capacidad ya no va a funcionar. Pasándolo a nuestro cuerpo, eso sería la mala alimentación, la falta de descanso, el estrés físico, emocional, más todos los químicos a los que estamos todo el tiempo Expuestos. expuestos. Eso es como si fuera ese mal daño, ese maltrato a esa computadora y entonces se van a expresar o se van a presentar físicamente ciertas características y síntomas relacionados a esos genes que sí serían los de herencia o tendencia a una enfermedad hereditaria o genética, pero el origen del detonante fue todo ese ambiente externo que estuvo continuamente generando que se expresara esta parte, ¿sí? Por lo tanto, aquí el mejorar el estilo de vida, los hábitos, tener una alimentación más saludable, aprender técnicas de relajación, de meditación, como dices, después de algún curso en donde se manejan todas estas áreas que es salud mental, emocional, física, de hacer una limpieza, de seleccionar realmente nutrimentos, de nutrir, primero limpiar y después nutrir al cuerpo física y mentalmente, se ve una diferencia realmente impresionante en Sí, las sí, sí, personas. en las fotos sobre Ujú. todo, en la habilidad, en la agilidad. Exactamente. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer para que esos años de procesos inflamatorios que se han estado generando, porque tal vez estás en un ambiente físico o emocional muy estresante, porque muchas personas de acuerdo a su trabajo no pueden seleccionar los mejores alimentos, todo eso influye. Tenemos ahora nuevas tecnologías, como es la nanotecnología, que gracias a eso, por ejemplo, existen nutracéuticos como Velash, y le digo nutracéutico porque es un suplemento nutricional, pero de grado farmacéutico, que de hecho en Europa entra en la categoría de nutrigenómica. ¿Qué es la nutrigenómica? Bueno, es la parte de la nutrición que estudia cómo los nutrimentos ayudan o determinan la forma en la que se va a expresar un gen, que funcione o que no funcione o que eh, se detone alguna característica específica. Ujú. ¿Sí? O sea, que causa enfermedad o que no causa enfermedad. Que se pueda prevenir una enfermedad o que se mantenga o que se desarrolle una enfermedad. Mm. Y la nutrición es uno de los pilares más importantes en este punto de epigenética. Eh, Todo el tiempo nuestro cuerpo está utilizando todos los nutrimentos, todo lo que estamos ingresando. Y como lo dices, todo el tiempo nuestro cuerpo está en un proceso de reajuste, de reacondicionamiento, de reparación, porque todo el tiempo hay desgaste, 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 que eso es lo que llamamos oxidación celular, que es normal, es un proceso natural, solo que de acuerdo al estilo de vida que llevamos, puede ser excesivamente oxidante Mm. y eso va a generar un daño a nivel genético. Por lo tanto, cuando metemos megadosis de metabolitos específicos diseñados para regular este proceso inflamatorio desde donde se está originando, que es en los motores celulares, que es la mitocondria, eso es lo que hace Velash, regula ese estrés oxidativo, el exceso de radicales libres en la mitocondria, permite que estos motores, estos organelos, produzcan adecuadamente las enzimas reguladoras de la inflamación más importantes y también para regulación del sistema inmunológico, que es el glutatión catalasa y superoxidismutasa. Otro punto importante es que como nuestro cuerpo trabaja a través de señales, esta misma inflamación que va a generar el daño en los telómeros eh, disminuye la capacidad de información, de mandar información o esas señales al cuerpo para que genere adecuadamente los procesos de restauración. Eso es importante. Ajá. ¿Sí? Y esos procesos de restauración no se dan adecuadamente por la misma inflamación y se empieza a hacer un círculo vicioso porque entonces se mandan otras señales que de protección se generan eh, productos de inflamación y entonces se sigue generando inflamación, pero no llega la otra señal para reparación y esto se vuelve crónico y entonces esa es una de las razones por las que se llaman enfermedades crónico-degenerativas, porque empieza con una inflamación, se va haciendo crónico,
se va desgastando la capacidad de la función de la célula, se daña también el ADN, ¿no? Los telómeros, y entonces se va a presentar una enfermedad, ¿cuál? Pues ahí sí, la que genéticamente estuviera expresada en la familia, pero la realidad es que eso no influye ni un 20%. El otro 80% está totalmente de la mano de qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo todos los días. Por eso la insistencia en mejorar el estilo de vida, ¿sí? En cuanto a lo que es los marcadores genéticos, por ejemplo, los HLA, hay diversos HLA de marcadores genéticos. Por ejemplo, hay uno para el reumatismo, el HLA-B27, Uh-huh. que es uno de ellos. Estos marcadores genéticos, por ejemplo, el HLA-27 es para el reumatismo, para todo lo que es reumatismo. Por ejemplo, puede ser una persona que tenga en este caso una tendencia a generar una artritis reumatoide, una autoinmune, Uh-huh. y que su mamá la tenga, pero no necesariamente esta persona la deba tener, No es definitivamente. obligatorio que la presentara. Porque la expresión genética en esta... Claro, bueno, normalmente pasa así. La mamá fue artrítica y resulta que la hija es artrítica, pero tiene que ver mucho por la imitación. Uh-huh. La imitación, el pertenecer al cariño de la mamá, y esto cambia la expresión genética. Es muy potente esta parte de la emoción. Sí. Y cambia la expresión genética. Por otro lado también, nuestras células y nuestro ADN se replica todos los días, cada minuto, cada segundo, y son millones de réplicas que salen. Y que obviamente en muchas de ellas hay errores, como en una fábrica. Uh-huh. Pero cuando tú tienes una fábrica, por ejemplo, no sé, algo que se esté manejando por cientos cada minuto, al final hay un control de calidad que a veces es manual, en donde hay personas que ves que tienen una habilidad que y escogen, precisamente eligen los que no sirven y los mandan para reciclar. Algo por un producto de plástico, lo quitan y todo eso se va a una canasta donde se va a reciclar ese plástico. Nuestro sistema es igual. Uh-huh. Ahora, mientras más inflamación y más estrés hay, el control de calidad te empieza a mermar mucho. Es como si esa persona de control de calidad tal vez no durmió en 3 días, su capacidad Está de atención cansada. no es la misma, la velocidad tampoco va a ser la misma. Y se le van a ir varios productos Uh-huh. defectuosos. Así Igual es. acá puede haber varios genes defectuosos que se nos queden de las millones de réplicas, y eso empieza a cambiar la expresión genética, y aquí es donde Velash entra para esos errores, limpiarlos, es lo que... Sí, por así decirlo, es como ese código que se lee es como si tuviera un libro y todos los días se está transcribiendo o leyendo ese código. Ajá. Uh-huh. Y entonces ahí van todas las funciones que tenemos en el cuerpo, todo. Pero ese proceso inflamatorio, y que uno de los principales es el azúcar, así que en este ejemplo voy a poner como si fuera miel, que cae en el libro y de repente cayó una gotita, pero todavía se alcanza a ver, a leer y se lee. Pero de repente puede ser que ya son más y más. Y tenemos genes que están activos y hay genes que están apagados. Uh-huh. Que normalmente estos de las enfermedades son los que están apagados. Y cuando se empieza a leer este código, puede ser que diga no pasar al anexo final y empieza a caer una gota en el no, y se empieza a leer nuevamente y de repente ya lee pasar al código final. O sea, el no lo lees, en vez de El no pasar... No, y se pasa al código final y empieza a leer entonces la expresión de alguna enfermedad que venía de origen genético, hereditario, pero eso era la parte escondida, guardada del libro. O sea, es decir, que ahorita que dices transcripción, es que todos los nucleótidos de el genoma, nucleótidos son las proteínas, que como un cierre, cuando tú te subes un cierre, Uh-huh. esos cierrecitos es como se cierra los genes en todo el ADN, que después hace la hélice del ADN, y esa hélice se aprieta y se forman los cromosomas. Así es. Y en ese mismo libro, como cayó miel, pasas la hoja y de repente se empiezan a quedar pegadas hojas y se empieza a brincar lectura de información. Algo importante que deberías de leer, no lo lees. No se está leyendo. Entonces, y era una instrucción importantísima que no cumpliste al final. Eso se va a ver reflejado en algún síntoma o en alguna característica que se empieza a desarrollar a nivel físico. Alguna enfermedad, ok. ¿Qué va a hacer Velash en este sentido? Que como va a regular los procesos de inflamación, va a mejorar la señalización que se está generando porque es la primera causa de bloqueo es esa misma inflamación crónica y la oxidación literal sería como
poder empezar a quitarle esa miel o esos pegamentos que se empezaron a caer en las hojas de ese código, empezar a soltarlas, a despegar esas hojas que estaban pegadas y con el uso continuo darle ese mantenimiento para que a pesar del tipo de vida que estás llevando y que van a seguir cayendo gotitas, no se peguen más hojas o no se brinque tanto. Y las transcripciones puedan ser claritas, lo mejor posible. La instrucción clarita. Exactamente. Ok, no, digo, pues aquí ya estamos hablando a nivel muchísimo más genético y epigenético y la expresión de los genes, conectar genes de salud, moduladores de la inflamación y desconectar genes de la inflamación. Ahora, para cerrar, que el tiempo se va rapidísimo, Sí. platicábamos antes de este video que algo se me hacía muy interesante en cuanto a algo que me comentó Andrea, que me llevó a un estudio que hicieron epigenéticos de la hambruna que se dio en la Segunda Guerra Mundial, de mamás que estaban embarazadas cuando había una hambruna tremenda y ellas tenían su propio embarazo. Tenían su problema de ver cómo comían. No comían, estaban súper delgadas y tuvieron a sus hijos en esas situaciones y después pasa la hambruna, termina la Segunda Guerra Mundial, tienen a sus hijos ya en unas condiciones de nutrición correcta, de menos estrés, obviamente menos estrés, ya no tenían el estrés de la guerra. Y ellos lo que hacen en este estudio epigenético es que comparan a los hermanos que nacen en esta situación de la hambruna y después los hermanos que nacieron en un embarazo ya con la nutrición normal y es sorprendente la diferencia. Los hermanos enfermizos, completamente enfermizos de todo, y los hermanos que nacieron ya en una situación de nutrición de la mamá mejor, hermanos muy sanos, que no tienen necesidad de nada más que comer bien. Sí. Ahora, yo me quedé en ese estudio, pero me comentas algo interesantísimo, que no para ahí, va hasta la tercera generación. Entonces, para Así es. cerrar, ¿cómo está eso? Sí, porque el hecho de que estos niños de una mamá desnutrida constantemente se estén enfermando está determinado también porque la misma microbiota de la mamá, por esas Todas deficiencias sus bacterias nutrimentales, intestinales. estaban deficientes, débiles, y esa es la microbiota que se le va a heredar a ese niño, y eso también determina totalmente la función del sistema inmunológico, que es parte de lo que hablábamos en el video anterior. Entonces, cuando se empieza el proceso de gestación, ese embrión ya tiene las células, por ejemplo, si es una mujer, ya viene con las células con las que va también a tener a su siguiente generación, ¿sí? Entonces, si la abuela cuando se embarazó y se embarazó de una niña, esta niña ya viene ahí las proteínas y toda la información para sus propios óvulos. Por lo tanto, el ambiente en el que se desenvolvió la abuela va a afectar directamente en el nieto. ¿Sí? Por lo tanto, esto nos hace crear, o lo importante aquí es crear esa conciencia y también la responsabilidad de la importancia de cuidarse uno mismo y más personas que les interesa tener familia y que si te interesa tener hijos, sepas que esa información se va a heredar. De hecho, el ADN de las mitocondrias se hereda únicamente de la mamá. El hombre ahí ese sí no me gustó. Los otros genes sí, pero el ADN mitocondrial es totalmente de línea materna. Mamá. Por eso, cuando hacemos una historia clínica, hay ciertas enfermedades que tienen mayor carga cuando hay una incidencia de esas enfermedades en la línea materna. Porque se hereda ese ADN. Y entonces se puede heredar un ADN ya dañado y esa información se va a transmitir a través de las generaciones. Al menos hasta la tercera generación. ¿Cómo puedo mejorar esto? Uno, pues tratando de llevar un estilo de vida lo más equilibrada o armoniosa posible en el sentido de emociones, de químicos, de alimentos. Y ahora con el estilo de vida que llevamos, como decíamos, la oxidación, inflamación, etcétera, son cosas que ya no podemos controlar por como vivimos ahora, pero gracias a este tipo de tecnologías y de nutracéuticos diferenciados, permiten que con el uso continuo, ese nivel de daño y de oxidación no genere tantos estragos, que se pueda mantener más estable.
Por lo tanto, una mujer, por ejemplo, que ahorita empieza a hacer modificaciones en su estilo de vida, que empiece a tomar ese tipo de nutracéuticos, que proteja dentro de todas las áreas posibles su calidad celular y de ADN, de evitando el proceso de oxidación o de inflamación, el día que se embarace, está asegurando que no solo su hijo, sino, y si es una niña, sus nietos también tengan menos carga genética para el desarrollo de enfermedades. Es interesantísimo. Sí, Exacto. digo, en mi caso que planeamos cómo iban a nacer nuestros hijos, aunque nacieron, no planeábamos que iban a nacer en un solo embarazo porque son cuates, niño y niña, pero 4 meses antes o 5 meses antes empezamos a cambiar la alimentación, yo también empezamos a drenar tóxicos, a limpiarnos. Todavía no había Velázquez, desafortunadamente, fue hace 14 años, Velázquez lleva 10 años, y entonces hizo yoga, llevamos la alimentación bien llevada, a nivel emocional nos tratamos con diferentes meditaciones, y la verdad es que hasta ahorita nuestros hijos son extraordinariamente sanos, y viene de ahí, o sea que nuestros nietos también, Sí. seguramente, o sea, y el Velázquez que yo tomé ahora, más bien, ya no, porque ya no, pero el Velázquez, Pero tu hija sí. mi hija sí, o el bien que hizo mi esposa, pues hasta los nietos van a salir bien, Sí. eso es muy interesante. Así es. Bueno, pues esta es la expresión genética de lo que ahora conocemos como que se puede perfectamente mejorar la salud, es decir, mejorar la expresión de cómo tus enfermedades se van a encender o no, se van a conectar, encender los genes o no, de acuerdo a todos estos nutracéuticos, esta nutrición, tanto la nutrición orgánica, lo más apegado a la naturaleza posible, como estas altas tecnologías, en este caso el Velage, alta tecnología y sobre todo investigación detrás, que nos pueden mejorar la expresión genética de nuestros sistemas e incluso frenar, y así digo, frenar el envejecimiento. Todos debemos ir envejeciendo, pero una cosa es envejecer como en la montaña rusa que llegas hasta arriba, como a los 35 años, y hay quien elige bajar así, por las emociones que se tienen, es cuando más te emocionas, y otros eligen llevársela leve, y pasan los años y tienes experiencia hermosa, pero tu cuerpo sigue en un estado bien bonito de salud. Así es. Entonces, bueno, pues se va el tiempo, Andrea, seguiremos viéndonos en otras cápsulas así de esos temas interesantes que todos debemos conocer. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias otra vez por estar aquí. Siempre es una delicia escuchar todo esto, escuchar tu experiencia. Y seguimos siempre con ustedes en otro video de salud. Hasta el próximo video. Hasta luego.